Vamos a hablar sobre la cadena de valor de las explotaciones ganaderas. Ya en la reunión que tuvimos, en la jornada que hicimos el año pasado, pues exponíamos lo que era el diseño de esa cadena de valor y cómo íbamos a trabajar. Lo hemos terminado y pues ahora mismo sí que hay un sistema de costes que puede permitir calcular el coste no solamente porque lo que se gasta en función de la naturaleza ya lo conocemos. Agrama tiene una memoria de gestión técnica y económica muy desarrollada y pensábamos que podíamos aportar en el sentido de decir, vale, esto es lo que gastamos, pero ¿en qué lo gastamos? ¿Cuánto cuesta cada una de las actividades que realizamos en nuestro día a día? Bueno, pues un poco esa era la idea. La otra parte de nuestra función dentro de este grupo operativo era valorar el impacto económico de las innovaciones que mis compañeros han presentado esta mañana, pero para eso teníamos que pasar por un punto intermedio que era la estimación del coste de producción y de lo que cuesta o lo que le supone a las explotaciones las pérdidas que se tienen por muerte de un animal. Todo está referido a, esta parte en concreto primera, está referida al caso de estudio de la finca de la Nava. Los datos están basados tanto en esa memoria de gestión técnica económica como en todos los datos que ellos han aportado de su día a día, y el periodo de tiempo que se ha utilizado para estas estimaciones son 6 años, del 2017 al 2023. Hace un año, presentábamos esta diapositiva donde poníamos de manifiesto el valor que podía tener un sistema de gestión basado en el coste de las actividades. Normalmente las explotaciones controlan la naturaleza de los gastos que tienen, pues hay una parte importantísima de gastos de alimentación, de mano de obra, de suministro eléctrico, de amortizaciones del inmovilizado, de reparaciones, pero no se conoce, o la mayoría, cómo esos costes se reparten a las actividades que componen su cadena de valor. En esto consistía esta propuesta. Establecíamos 5 grandes grupos de actividades. Las actividades principales de la actividad diaria, pues que tiene que ver con alimentación, ordeño, la cama, la paridera. Actividades veterinarias de explotación que tienen lugar en todas las explotaciones, vacunación, identificación animal. Actividades propias del programa de mejora, del programa de cría. Actividades auxiliares que tienen lugar en todas las explotaciones y que tienen como función apoyar a las principales, como pueden ser la limpieza, el mantenimiento, la retirada de la basura. Y luego las actividades de venta y de administración, actividades de tipo comercial y de administración, que es verdad que asumen un montante de costes de carácter residual, pero que son importantes y necesarias para poder completar lo que es todo el ciclo, toda la actividad. Bueno, comenzábamos analizando a partir de los datos que decíamos de esa memoria técnica económica de Agrama, la estructura de costes de rebaño nacional, agrupados por naturaleza. El 53% de los costes correspondían a la alimentación, el 22,5% mano de obra asalariada. Hay un 20% de costes de tipo indirecto que tienen que ver con suministros, seguros, combustible. Costes zoosanitarios un 2,83% y costes relacionados con la función de ordeño de manera directa un 1,68%. Esta estructura de costes, que era nuestro punto de partida, pues lo hemos identificado en las diferentes actividades por bloques y también de manera desglosada, como vamos a ver ahora después, para ver cómo esto, de lo que normalmente se tiene control en todas las explotaciones, al final se identifica por bloques de actividades. Las actividades principales obviamente asumen la mayor parte de los costes, un 85,39%. Las actividades del programa de cría, un 5,29% de todos los costes, todos los consumos del año. Las otras actividades veterinarias de explotación, un 4,5%. Las auxiliares, un 3,76%, y aquí teníamos las que comentaba antes como actividades de administración y de tipo comercial. Esos grandes grupos estaban desglosados por actividades concretas.
Entonces, lo que he comentado antes eran los porcentajes globales por cada grupo, pero por ejemplo, dentro del bloque de actividades principales, pues la actividad cuya función es suministrar el alimento a los animales supone el 62,13%, el ordeño el 18,13%, la paridera el 2,26%. Esto implica también haber tenido que identificar esos centros de coste previamente en cada una de las la explotación para identificar a su vez las actividades. Dentro de las actividades de tipo veterinario, pues vemos que la gestión de bajas conlleva un 2,34% de los costes. Dentro de lo que es el programa de cría se lleva más porcentaje de coste la gestión de las cubriciones, inseminación artificial y monta natural, o el ingreso de sementales en el centro de inseminación artificial. Dentro de las auxiliares, la función de limpieza es la que más peso tiene y las otras pues, tienen un carácter residual. ¿Para qué puede ser importante todo esto? Pues esto puede ser importante para que tengamos indicadores, que digamos es la última parte del proyecto y que es en lo que ahora estamos trabajando, elaborar indicadores relacionados con la eficiencia de la gestión. Estos costes, que aquí están en términos porcentuales, traducidos a nivel unitario por animal, por oveja nacida o por litro de leche producido, puede servirnos para establecer comparaciones entre diferentes explotaciones o establecer comparaciones sobre cómo ha sido la forma de trabajo a lo largo del tiempo, ¿vale? Son indicadores de eficiencia a la hora de ver cómo se han repartido los tiempos de trabajo y cómo estamos tardando, cómo estamos incurriendo en costes porque están relacionados a su vez con el tiempo de trabajo a la hora de desarrollar esas actividades. El grupo que mencionábamos como actividades auxiliares, la de basura, limpieza y mantenimiento, repercuten sus costes dentro de este modelo a las actividades principales y eso hace que los costes que acabamos de ver en la diapositiva anterior deban ser incrementados, pues por ejemplo, ordeño en un 80% de la actividad de limpieza o en un 95% en la actividad de mantenimiento. O, por ejemplo, la paridera en un 50% por la gestión de la retirada de basura, un 10% por la limpieza y un 5% en mantenimiento. Es un sistema de control de la eficiencia de las actividades que realizamos. Y es verdad que está enfocado en la finca de la Nava, está enfocado para el tema del rebaño nacional, pero analizando las explotaciones que han entrado en el análisis de los objetivos 1, 2 y 3 y agrupadas en 3 grupos como son explotaciones familiares, asalariadas, con mano de obra asalariada y más de 1.800 cabezas o con mano de obra asalariada y menos de 1.800 cabezas, pues podemos ver que los grandes grupos de costes se mantienen con tendencias similares y por lo tanto siempre los costes de manera individualizada van a ser diferentes, pero lo que es el armazón, lo que es el modelo de coste es perfectamente aplicable a cualquier explotación, con la salvedad de que va a haber conceptos de coste distintos. La Nava es diferente. Los costes de amortización, por ejemplo, pues son menores a los que ocurre en otro tipo de explotaciones porque pues hay instalaciones que dependen de la Junta y por lo tanto la explotación no lo tiene que amortizar. Bueno, con el fin de poder avanzar en la evaluación del impacto económico que supusieron o que ha supuesto los objetivos 1, 2 y 3 expuestos a lo largo de la mañana, tuvimos que pasar por este paso intermedio, también centrado en el análisis de los costes de la finca de la Nava, donde bueno, pues está muy claro que además de valorar el impacto económico como consecuencia de los incrementos que la inseminación artificial puede tener en la fertilidad y por lo tanto en la producción de litros de leche y por lo tanto en la generación de ingresos, también teníamos que ver qué impacto tenía un hecho muy frecuente en las explotaciones como es la muerte de los corderos nacidos y cómo la muerte de esos animales, cuando a su vez también son hembras, implica la pérdida por un lucro cesante que se deja de obtener desde el momento en el que se produce la muerte de ese animal. Esto nos llevó
a tener que hablar de una estimación previa del coste de producción en las explotaciones, aunque vuelvo a decir que esto está basado en la finca de la Nava, pero el razonamiento sería exactamente igual en cualquier explotación, sería exactamente igual para el sector, pero las cifras obviamente serían diferentes porque cada explotación parte de unos costes y parte de unas condiciones técnicas distintas. Aquí, después de todas las reuniones que hemos tenido con Roberto y con Óscar, vamos a partir, para explicar esto, vamos a intentar que se entienda, de una oveja reproductora de 12 meses que está en su inicio de vida fértil. Le hemos estimado una vida útil de 5 años, por tanto de 5 partos, 1 por año, con una prolificidad de 1,5 corderos, por lo tanto unos 7,5 corderos nacidos a lo largo de su vida útil, considerando una mortalidad del 20%, por lo tanto 6 corderos supervivientes. Teniendo en cuenta este activo, porque la oveja es un activo, es un animal que va a vivir durante 5 años y que va a producir durante 5 años y por lo tanto su coste lo tendremos que distribuir a lo largo de toda su vida útil. Ese coste que tenemos que distribuir a lo largo de su vida útil es, por un lado, un valor amortizable anual en cada uno de esos años, que supone repartir a lo largo de esos años lo que nos costó esa oveja madre, menos lo que vamos a recuperar en el momento en el que se produce el desvieje, en el momento en el que se lleva al matadero. Por lo tanto, ¿por qué no hay que recuperar esa parte? Porque esa parte la recuperamos ahí, en el momento en el que se lleva a matadero. Ese valor amortizable, esta diferencia, dividida entre 5, supone un valor amortizable anual de ese animal. Eso, junto con los costes de mantenimiento de ese animal cada año, supone que lleguemos a un coste de producción anual. Y ese coste de mantenimiento anual viene dado por estos conceptos de coste, por la alimentación, mano de obra, zoosanitarios, ordeño, otros costes indirectos, matizado por las subvenciones que se reciben, que compensan en cierto modo pues, los costes en los que se incurre. Esto nos va a dar un coste de producción anual, un coste de producción y mantenimiento anual de cada oveja reproductora, que debe repercutirse a los productos que se derivan de ese activo, de un 82% para la leche y un 18% para los corderos. Con este planteamiento, pues partimos de una oveja hembra, por supuesto, una hembra de 12 meses con un precio de adquisición de 180 euros, con un valor de desvieje de 55, su valor amortizable es de 125 a lo largo de esos 5 años, que hay que repartir en esas cuotas, y con estos costes de mantenimiento anuales que tenemos aquí establecidos. Todo eso nos da un coste anual global que tenemos que repartir teniendo en cuenta estos datos que vemos aquí. Un promedio de leche producida de 297 litros, 1,5 corderos nacidos con una mortalidad de 0,2. Con esto llegamos a un reparto de costes conjuntos y a una determinación promedio para esta empresa, para esta explotación, de 1,19 euros litro leche producida y 51,7 euros cordero nacido. Como hay una mortalidad del 20%, los que sobreviven tienen que asumir parte del coste de los que han muerto y, por lo tanto, cifrábamos en 64,62 euros el cordero nacido y superviviente. ¿Vale? Bueno, pues con esto, con este análisis de los costes, establecíamos el punto de partida para comparar costes con ingresos para determinar a su vez resultados esperados de cada animal y con esos resultados esperados poder calcular qué pasa cuando no se pueden esperar porque ha habido una muerte de ese animal y por lo tanto se produce un lucro cesante. Tenemos que entender que partimos de una oveja, aquí tenemos pues todo lo que es su vida útil, ¿vale? Año de vida, esta es toda su vida útil, ¿vale?
Y tenemos que ver qué pasa cuando se produce la baja. Bueno, pues si la baja se produce en el primero, resulta que no ha habido ningún parto, no hay litros de leche. Es que esta no es la diapositiva última, pero bueno, no pasa nada. No hay litros de leche producidos. Cuando se produce la baja en el segundo año ha habido un parto, estos son los litros de leche. Es que esta no es, bueno, no pasa nada, no tenemos la última versión, no pasa nada. La leche producida en el segundo año, en el cuarto año, si se produce la muerte en el cuarto año, ha tenido 3 partos y estos son los litros de leche correspondientes a ese tercer año y así sucesivamente. Bueno, en este gráfico podemos ver para una oveja de monta natural y padre conocido, porque también es que en la otra diapositiva teníamos la comparativa con la oveja de inseminación artificial. Comparamos la evolución de los litros de leche a lo largo de toda su vida útil y cuando pare la oveja, los litros de leche se van a vender. Este es el valor medio de venta de cada litro de leche para ese periodo de 6 años y este es el valor medio de venta para un cordero promedio a lo largo de esos 6 años. Con esto, y ahora sí ya tenemos la diferencia entre lo que pasaba porque la diferencia con las hijas de inseminación artificial es que a lo largo de toda su vida útil, por cada lactación, se producen 8 litros más de leche al año. Eso implica tener mayores ingresos que afectan a lo largo de toda su vida útil y para todos los animales que hay en la explotación en una traducción importante de más ingresos por venta. Bueno, para las hijas de monta natural y padre conocido, a la hora de hablar del lucro cesante cuando se produce la muerte, es decir, que dejamos de obtener cuando se produce la muerte de un animal, tenemos que hablar en primer lugar de lo que se espera obtener de él. Hemos hablado al principio de los costes, ¿vale? De los costes anuales. Para cada oveja, por su parte que corresponde de amortización y por los costes de mantenimiento que hemos mencionado antes, de alimentación, mano de obra, etcétera, etcétera, hemos cifrado un coste anual para todas las que son diferentes a las del primer año de alrededor de los 420 euros. Las del primer año, consensuando con Óscar y con Roberto, pues es menor porque tienen menor coste de alimentación y menor coste de mano de obra. Y de esta forma establecíamos los costes en cada uno de los años de la vida útil. Los ingresos los establecíamos como la suma de los litros de leche a precio de venta y la venta de cada uno de los corderos que ha nacido en cada uno de los partos que ha habido en estos años. Y la diferencia pues es el flujo de efectivo, el resultado esperado, que en cada uno de los años de vida útil de este animal se espera obtener. ¿Qué ocurre si se produce la muerte de este animal en alguno de esos años? Pues, por ejemplo, si se produce en el año 1, los flujos de efectivo que dejamos de obtener son todos estos que tenemos aquí a partir del año 2. Si se produce la muerte en el año 2, los flujos de efectivo que dejamos de obtener son todos los que hay a partir del año 3 y así sucesivamente. Si se produce la muerte a finales del año 5, del año 5 no nos queda ningún flujo de efectivo porque ya se ha recuperado en el último año. Una oveja que muere en el año 6, esto es muy relativo porque hay animales que tienen vida útil de más de 6 años y que dan leche, es lo que nos decían ellos. Entonces, esto es un caso muy general, ¿vale? Estamos modelizando con unas condiciones muy sencillas para poder estimar costes de producción y valores de lucro cesante. Bueno, como tenemos diferentes flujos que son la suma de un conjunto de flujos que se producen en años diferentes, para poder hablar de un lucro cesante en un año concreto hemos tenido que actualizar a una tasa de descuento
a fecha del año en el que se produce la muerte. Es una operación de matemática financiera que nos permite, donde se nos pide que tenemos que hablar de valores actuales, ¿vale? Entonces, estos son los flujos, los lucros cesantes en función del año en el que se produce la muerte que la explotación dejaría de obtener en caso de muerte del animal. Como vemos, a partir del año 2 y el año 3 pues son los montantes más importantes. Lo mismo en el caso de hijas de inseminación artificial. Es un poco mayor por lo que decíamos antes, porque los ingresos por ventas son un poco mayores porque existe esa diferencia de esos 8 litros por lactación, de diferencia entre ellas. Y aquí tenemos pues, un poco el resumen de las dos comparativas. ¿Para qué puede ser útil esto? Pues puede ser útil para saber en qué medida se pueden estimar las pérdidas de una explotación cuando cuando ocurre algo que obliga a la empresa tener que cerrar, tener que llevar todos sus animales a matadero y tener que cerrar, como puede ocurrir con lo que hemos visto antes, con la bioseguridad, pues está totalmente relacionado con el tema de las enfermedades que pueden entrar pues, por la viruela o por lengua azul o por lo que sea, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que es verdad que además de esto, además de tener que cerrar y poder estimar ese lucro cesante, en el día a día, en las explotaciones, se producen muertes de los corderos que son repuestos, porque se produce una muerte y se utiliza una de las nacidas para reposición, para sustituir a la que se ha muerto y para que siga con su capacidad productiva. En este caso, ese lucro cesante se va a paliar, porque la que se pone a reposición en un año va a poder ya empezar a parir y a dar leche y, por lo tanto, el lucro va a ser menor. Y esta parte ya la va a comentar mi compañera Carolina. Que hemos hecho para cuando, queriendo mantener la capacidad productiva, pues esa oveja que se ha muerto se va a sustituir, se va a reponer por otra que tenga capacidad reproductiva. En este caso tendríamos que hablar de un quebranto económico cuyo importe va a depender del momento en el que se produzca esa muerte. Tenemos que diferenciar cuando la muerte se produce a lo largo del primer año. En este caso, esa oveja que se ha muerto, esa cordera, no se repondría porque todavía no tenía capacidad productiva y lo que tendríamos es una pérdida para la explotación que vendría dada por el valor no recuperado de ese valor inicial que hemos calculado antes del cordero superviviente, de esos 64 euros, que es todo, no se ha recuperado nada, porque en ese primer año no ha habido ingresos, y también todos los costes de mantenimiento del primer año que tampoco se habrían recuperado. A partir del segundo año y siguiente, si se produce esa muerte, ya tendríamos un quebranto que tendría dos componentes. Por un lado, lo que queda pendiente de recuperar a lo largo de la vida útil, que va decreciendo porque cada año se recupera una quinta parte. También podría haber, por las condiciones de costes e ingresos que tenemos en este periodo que hemos estudiado, algún coste de mantenimiento que no se haya recuperado con los ingresos, como ocurre en el año 2 en este estudio. Eso sería un componente, y el otro sería lo que nos costaría recriar una cordera y ponerla en condiciones de funcionamiento, es decir, en condiciones de empezar a parir. Eso va a suponer que esa cordera que ha nacido en la explotación no la vendamos, sacrifiquemos su posible precio de venta, por un lado. Por otro lado, habría que incurrir en los costes de mantenerla y criarla durante un año para que pueda estar en condiciones de reproducción. Bueno, de esa forma, en este gráfico pues, se muestran esos quebrantos que se producirían en función de cuándo fuese el momento de la muerte del animal. Bueno, esto por un lado, con esto terminamos la segunda parte de los resultados, y en la tercera bueno, pues hemos tenido el reto de cuantificar, de asignar un valor monetario al impacto de la innovación en la rentabilidad de las explotaciones, y para esto hemos observado a las 9 ganaderías que han participado en el proyecto, cogiendo tanto datos reproductivos como datos económicos,
para el periodo que va de 2019 a 2023. En esta gráfica queremos reflexionar sobre lo que persigue la innovación. La innovación quiere mejorar la fertilidad de IA y vemos que en general, aquí debajo tenemos las ganaderías numeradas que han participado en el proyecto, y en general las tasas de fertilidad de inseminación artificial, que las tendríamos en color claro, pues vienen acompañadas de unas tasas también de eficiencia en la reposición con hijas de IA. Hijas de IA entendidas como hembras de IA que se inscriben en el libro genealógico. Bien, es cierto que existen algunas situaciones concretas donde esa relación se distorsiona, y es por el porcentaje de bajas tan elevado que se produce en algunos casos. En general podemos decir que para las 9 ganaderías, de media, un 60% de las hembras nacidas de IA llegan a inscribirse en el libro genealógico, es decir, son hembras de reposición. Esta variable, la eficiencia en la reposición de IA, va a ser clave, como estamos observando, como vamos a comentar ahora, en la rentabilidad. Recuperando el caso concreto de la nava, hemos podido ver cómo a lo largo de la vida útil de una oveja, los flujos de beneficio esperados a lo largo de los años son mayores para las hijas de IA, que las tenemos aquí en naranja, respecto a las hijas de padre conocido y monta natural. Esta diferencia, este gap que tenemos entre ellas, viene determinado por esa mayor producción de leche, esos 8 litros de los que estábamos hablando. Esa mayor producción de leche de las hijas de IA incide directamente en los ingresos. Aquí podemos ver para las 9 ganaderías, que las tenemos ahora aquí en vertical, para cada una de ellas, pues que pensando en una hija de IA frente a una hija de padre conocido y monta natural, considerando toda su vida útil, el total de la vida útil, una hija de IA permite generar 57 euros más de media de ingresos que la de padre conocido y monta natural. Si agrupamos las 9 ganaderías en esos grupos que hemos comentado antes, observamos que ese ingreso incremental de la hija de IA respecto a la de padre conocido y monta natural alcanza su valor máximo en el grupo de explotaciones que son de mano de obra asalariada y de menos de 1.800 cabezas. Es un valor de 61 euros de diferencia. A su vez, también conviene señalar que ese grupo de ganaderías es, en términos relativos, el que tiene mayor porcentaje de conexión, que es un 23%. También, para hacernos una idea de la repercusión económica que tiene esta diferencia, tenemos aquí los ingresos incrementales considerando el total de hijas el censo total de las explotaciones, las hijas de IA que tienen, sus lactaciones medias, datos concretos de la explotación, y vemos cómo esos ingresos incrementales que se generan por las hijas de IA respecto a las otras tienen una media, alcanzan un valor medio para las 9 explotaciones, aunque hay muchas variaciones, de 14.000 euros a lo largo de toda la vida, ¿vale? Bien, por otro lado, queda patente, por tanto, que aumentar esa eficiencia en la reposición de IA es clave para la generación de ingresos, pero también conviene prestar atención a la otra cara de la moneda, que es el porcentaje de bajas, es decir, hembras nacidas de IA que no llegan a inscribirse en el libro genealógico. Las tenemos aquí, esos porcentajes en rojo. Para las explotaciones que han participado en el estudio tendríamos un porcentaje medio de bajas del 40%, que es muy elevado. Conviene reflexionar no solamente en que ese porcentaje de bajas debe ser controlado porque va a suponer menor eficiencia en la reposición, menos hijas de IA, menos ingresos potenciales, sino también porque supone una pérdida neta para la explotación. Esas corderas que nacen y no llegan a ser hembras de reposición, van a suponer, ya lo hemos cuantificado para el caso de la nava, en 51 euros que simplemente por morirse en los primeros meses de vida ya estamos perdiendo. Bien, bueno, ya como conclusiones, hemos intentado, esperamos que con éxito,
cuantificar este impacto de la innovación en una empresa en la que se aplicasen estos resultados que han obtenido nuestros compañeros en el grupo operativo, pues una mejora en la fertilidad de IA, si se traduce en un aumento en la reposición de hijas de IA, va a tener ese impacto positivo en los ingresos, va a suponer menos pérdidas y, en definitiva, va a elevar esa rentabilidad que es tan importante para las explotaciones. Obviamente, también hay que comentar que todo esto está condicionado por las condiciones de costes e ingresos que han tenido en este periodo. El precio de venta de la leche es clave para que esto sea rentable y también en vuestra mano está la producción de la leche, que es sin duda también otra variable fundamental. También comentar que nos queda pendiente, para terminar con el trabajo que nos ha asignado en este grupo operativo, trabajar en ese cuadro de mando, como ha comentado mi compañera. Y nada más por nuestra parte. Muchas gracias por la atención.